Durante 3 semanas, Oscar había estado ladrando desesperadamente hacia el mismo punto en el bosque detrás de la escuela primaria. Los maestros, padres y autoridades locales pensaban que el pastor alemán había enloquecido por la pérdida de su dueño. Pero cuando finalmente excavaron en el lugar exacto donde Oscar señalaba, encontraron algo que horrorizó a toda la comunidad. 12 cuerpos de niños que habían desaparecido durante los últimos 2 años, enterrados exactamente donde Oscar había estado intentando decirles. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando nadie escucha las advertencias más desesperadas? La historia que estás a punto de conocerte mostrará cómo la arrogancia humana casi permitió que uno de los crímenes más horrendos permaneciera oculto para siempre. Oscar era un pastor alemán de 6 años que había servido como perro de terapia en la escuela primaria Benito Juárez en San Rafael, Michoacán. Durante 4 años, había sido el compañero del director don Fernando Herrera, quien creía firmemente en el poder terapéutico de los animales para ayudar a niños con traumas. Don Fernando había adoptado a Oscar cuando era un cachorro, después de que su anterior perro de terapia muriera de cáncer. Desde el primer día, Oscar mostró habilidades extraordinarias para conectar con estudiantes problemáticos, aquellos que llegaban con historias de abuso o negligencia familiar. Oscar tiene algo especial, solía decir don Fernando a los padres. Los niños que no confían en adultos encuentran en él una seguridad que no pueden encontrar en ningún otro lugar. La rutina diaria de Oscar era meticulosa. Cada mañana, a las 7:30, llegaba con don Fernando y se posicionaba en la entrada para saludar estudiantes. Conocía a cada niño por su nombre, olor y patrones de comportamiento. Durante las clases, Oscar circulaba libremente, detectando automáticamente estudiantes con ansiedad o miedo. Se acercaba silenciosamente y se acostaba junto a sus pupitres, proporcionando calor sin interrumpir la enseñanza. Oscar era como un sistema de seguridad viviente, explicaba el conserje Miguel Santos. Sabía exactamente quién pertenecía y quién no. Si llegaba un extraño, inmediatamente nos alertaba. Esta vigilancia había sido útil múltiples veces. Había alertado sobre visitantes no autorizados, encontrado estudiantes perdidos y detectado situaciones problemáticas antes de que escalaran. Pero el 15 de marzo de 2024, todo cambió. Don Fernando sufrió un infarto masivo durante una reunión después del horario escolar. Murió camino al hospital, dejando a Oscar sin su compañero y sin propósito definido. Durante las primeras semanas, Oscar mostró signos clásicos de duelo canino. Perdió apetito, se volvió apático, y pasaba horas en la oficina del director esperando que don Fernando regresara. Era desgarrador verlo. Recuerda la maestra Sandra López. Revisaba constantemente la puerta, como esperando que don Fernando apareciera. El nuevo director interino, profesor Carlos Ramírez, mantuvo a Oscar temporalmente. Aunque apreciaba su trabajo anterior, no tenía experiencia con animales de terapia y se sentía inseguro. El profesor Ramírez era buen administrador, explica la secretaria Rosa Martínez, pero para él, Oscar era más responsabilidad que recurso. Durante las primeras 2 semanas, Oscar comenzó comportamientos que interpretaron como deterioro. Emocional, dejó de circular por salones, pasaba. Largos periodos mirando hacia el bosque posterior emitía gemidos persistentes durante recreos. Pensamos que estaba deprimido, admite Sandra. Creíamos que era manifestación de duelo. Pero el comportamiento de Oscar no era errático como esperado en duelo normal. Era específico, dirigido, y crecía en intensidad diariamente. Oscar concentraba toda atención en un área del bosque, aproximadamente a 200 metros de la cerca posterior. No era área de interés previo. No había nada visible que explicara por qué esa ubicación específica había capturado su atención completamente. Al principio, se sentaba observando esa dirección durante horas. Después comenzó a acercarse a la cerca gimiendo suavemente. Una semana después, ladraba ocasionalmente hacia esa área. Lo preocupante, recuerda Miguel, era que parecía comunicarnos algo específico. No ladraba a todo el bosque. Ladraba hacia un punto exacto. Ramírez interpretó esto como evidencia de inestabilidad.
Comencé a preocuparme de que el estrés estuviera afectando su salud mental, admite. Un perro ladrando constantemente no parecía seguro cerca de niños. Pero personal que había trabajado con Oscar notó que su comportamiento no parecía aleatorio. Siempre había sido inteligente y comunicativo, observó Sandra. Su comportamiento tenía calidad intencional. Durante la tercera semana, el comportamiento escaló dramáticamente. Comenzó a pasar horas en la cerca ladrando constante y desesperadamente hacia el mismo punto. No era ladrido agresivo territorial. No era ladrido juguetón buscando atención. Era sonido urgente, desesperado, casi humano, en angustia. Era ladrido que rompía el corazón, recuerda Rosa. Como si tratara de decirnos algo vitalmente importante. El comportamiento interrumpía actividades escolares. Su ladrido dificultaba concentración en clases. Niños se sentían ansiosos. Padres expresaron preocupaciones sobre seguridad. Recibí 3 llamadas esa semana, recuerda Ramírez. Querían saber si representaba riesgo para estudiantes. La presión llevó a contactar al veterinario Dr. Antonio Flores para evaluación profesional. Flores conocía a Oscar desde años y estaba familiarizado con su temperamento. Físicamente parecía perfecta salud, recuerda. Signos vitales normales, sin enfermedad neurológica, respondía apropiadamente a estímulos. Pero cerca de la cerca posterior, su comportamiento cambió completamente. Extremadamente agitado, gimoteando, queriendo ir hacia esa área específica. Flores realizó pruebas para determinar si respondía a estímulo olfativo que humanos no detectaban. Los perros pueden oler cosas fuera del rango humano, explicó. Posible que detecte algo que no podemos percibir. ¿Qué tipo de cosa?, preguntó Ramírez. Cualquier cosa. Animal muerto, contaminación química, actividad humana reciente con rastros de olor. La recomendación fue investigar el área para determinar qué causaba su comportamiento. Si hay algo perturbando a Oscar, dijo. Única manera de resolver es enfrentando la fuente. Pero el consejo escolar resistió la investigación. Pensaron ridículo gastar recursos investigando por qué un perro ladraba, recuerda Ramírez. Argumentaron más simple reubicar a Oscar. La decisión oficial: trasladar a Oscar a refugio para comportamiento problemático postraumático. Fue decisión administrativa. Admite el presidente del consejo, Jorge Mendoza. Pensamos ser prácticos. Perro que ladra constantemente no puede permanecer en escuela. Varios miembros del personal sintieron la decisión prematura. Oscar había sido miembro valioso durante años, argumentó Sandra. Merecía más consideración. ¿Qué si trataba de decirnos algo importante?, añadió Miguel. ¿Si ignorábamos advertencia legítima? La controversia dividió la comunidad escolar. Un grupo argumentaba responsabilidad hacia estudiantes. Perro disruptivo no podía permanecer. Otro grupo argumentaba comportamiento demasiado específico para ser desestimado como inestabilidad. Conocíamos a Oscar, insistía Sandra. Nunca había mostrado comportamiento irracional. Si actuaba desesperadamente, tenía que haber razón. La resolución llegó de fuente inesperada. El 8 de abril llegó nueva empleada, psicóloga infantil doctora Patricia Salinas, contratada para ayudar a estudiantes a procesar pérdida de don Fernando. Salinas tenía experiencia en psicología humana y comportamiento animal, habiendo trabajado en programas de terapia asistida. Cuando observé a Oscar, recuerda, inmediatamente reconocí que no mostraba signos de duelo típico. Su comportamiento era demasiado enfocado, consistente, urgente para ser explicado por duelo. Trataba de comunicar algo específico. Salinas pidió permiso para acompañar a Oscar al área, no para disciplinarlo, sino observar qué desencadenaba su respuesta. Si detecta algo que no percibimos, argumentó, única manera de entender es siguiendo su dirección y examinando cuidadosamente. Ramírez, bajo presión del consejo, acordó permitir última investigación antes del traslado. Le dije que tenía 2 días, recuerda. Si no determinaba qué causaba el comportamiento, procederíamos con la reubicación. Lo que Salinas descubrió cambiaría para siempre cómo la comunidad entendía inteligencia animal, porque Oscar no había enloquecido. Había estado tratando de salvar vidas,
y el tiempo para escucharlo casi se había agotado. La mañana del 9 de abril, la doctora Patricia Salinas llegó a la escuela con equipamiento que sorprendió al personal. Una cámara de video, un dispositivo GPS, un cuaderno de observación detallada y, lo más importante, una mentalidad completamente diferente sobre lo que estaba a punto de investigar. «Voy a tratar a Oscar como lo que es», le explicó al profesor Ramírez, un animal altamente entrenado con capacidades sensoriales superiores que está tratando de comunicar información específica. No voy a asumir que está loco. Voy a asumir que es competente hasta que se demuestre lo contrario. Cuando Oscar vio a la doctora Salinas acercarse a la cerca posterior, su comportamiento cambió inmediatamente. En lugar del ladrido desesperado que había mostrado durante semanas, emitió un gemido suave que parecía expresar alivio de que finalmente alguien estuviera prestando atención seria a sus advertencias. «¿Qué estás tratando de mostrarnos, Oscar?», murmuró Salinas mientras observaba al pastor alemán posicionarse exactamente en el mismo lugar donde había estado ladrando durante semanas. Oscar se acercó a la cerca, miró directamente a Salinas y luego dirigió su atención hacia el área específica del bosque. Repitió este patrón 3 veces. Contacto visual con la doctora. Luego mirada dirigida hacia el bosque. Está estableciendo comunicación intencional. Observó Salinas mientras tomaba notas. Está verificando que tengo su atención antes de dirigir mi atención hacia lo que quiere mostrarme. Durante los siguientes 30 minutos, Salinas documentó meticulosamente el comportamiento de Oscar. Se posicionaba en el mismo lugar exacto cada vez, dirigía su atención hacia un área específica, no general del bosque. Su ladrido variaba en intensidad, dependiendo de qué tan cerca estuviera ella del punto que señalaba mostraba. Signos de agitación cuando ella se alejaba de esa dirección, se calmaba cuando ella se movía hacia la dirección correcta. «Profesor Ramírez», le dijo Salinas por radio, «necesito que venga a observar esto. Oscar está exhibiendo comportamiento de señalización direccional altamente específico». Cuando Ramírez llegó a la cerca posterior, Salinas le mostró sus observaciones. «Mire cómo Oscar reacciona cuando me muevo en diferentes direcciones», explicó mientras se movía deliberadamente hacia la izquierda del área que Oscar señalaba. Inmediatamente, Oscar comenzó a ladrar con mayor intensidad y se movió para posicionarse entre Salinas y la dirección correcta. Cuando ella se movió hacia la derecha, Oscar repitió el mismo comportamiento de corrección. Pero cuando se movió directamente hacia el área que Oscar había estado señalando durante semanas, el perro se calmó y comenzó a seguirla con lo que solo podía describirse como satisfacción. «Es como si estuviera dirigiendo una búsqueda», observó Ramírez con asombro creciente. «Exactamente», respondió Salinas. «Necesito ir al área que está señalando». «¿Estás segura de que es seguro?» «Profesor, Oscar ha estado tratando de llevarnos ahí durante 3 semanas. Si hubiera peligro inmediato en esa área, no estaría tratando de dirigirnos hacia ella». La caminata hacia el área del bosque tomó 15 minutos a través de terreno moderadamente difícil. Oscar lideró el camino con confianza, deteniéndose ocasionalmente para verificar que Salinas lo siguiera, y ajustando su dirección con precisión que sugería conocimiento íntimo del terreno. «Ha estado viniendo aquí», observó Salinas. «El camino que está tomando es demasiado directo y eficiente para ser la primera vez». Cuando llegaron al área específica, Oscar se detuvo abruptamente y se sentó, mirando directamente a Salinas con una expresión que ella interpretó como «aquí es». A primera vista, no había nada obviamente inusual sobre el área. Era un claro pequeño en el bosque, rodeado de árboles, con tierra que parecía ligeramente más suave que las áreas circundantes. Pero cuando Salinas comenzó a examinar más cuidadosamente, notó detalles que explicaban la insistencia de Oscar. La tierra en el centro del claro estaba claramente perturbada. No era perturbación natural causada por animales o clima. Era perturbación sistemática que sugería excavación y rellenado humano. El área tenía forma aproximadamente rectangular, de 3 metros por 2 metros. La vegetación que crecía sobre el área era diferente, más nueva, menos establecida que la vegetación circundante. «Profesor Ramírez»,
dijo Salinas por radio. Necesito que contacte inmediatamente a las autoridades locales. ¿Qué encontró? Evidencia de excavación humana reciente en el área que Oscar ha estado señalando. ¿Está segura? Completamente segura. Y profesor, necesito que también contacte a la policía estatal. ¿La policía estatal? ¿Por qué? Salinas miró a Oscar, quien permanecía sentado pacientemente junto al área perturbada, como un testigo silencioso esperando que, finalmente, alguien entendiera su testimonio. ¿Por qué? Tengo la sensación de que lo que vamos a encontrar aquí va a requerir una investigación criminal seria. Mientras esperaban la llegada de las autoridades, Salinas continuó documentando el área y observando el comportamiento de Oscar. El pastor alemán había adoptado lo que parecía ser una postura de vigilia protectora. No se alejaba del área, no exploraba los alrededores, no mostraba interés en ninguna otra parte del bosque. Se quedaba exactamente donde había dirigido a Salinas, como si fuera su responsabilidad proteger la evidencia hasta que llegaran las personas apropiadas para manejarla. Oscar, le dijo Salinas suavemente, ¿cuánto tiempo has sabido sobre esto? Como respuesta, Oscar la miró con una expresión que ella interpretó como tristeza profunda. No era la tristeza de duelo que había mostrado después de la muerte de don Fernando. Era una tristeza diferente, más pesada, como si llevara el peso de conocimiento terrible que no había podido comunicar. A las 2:30 p.m. llegaron las autoridades locales, el jefe de policía municipal Roberto Vega y 2 oficiales. Salinas les explicó cómo Oscar los había dirigido al área y les mostró la evidencia de perturbación del suelo. ¿Me está diciendo que un perro los dirigió hasta aquí?, preguntó el jefe Vega con escepticismo obvio. Le estoy diciendo que un perro altamente entrenado exhibió comportamiento de señalización direccional específico durante 3 semanas, y cuando seguimos sus indicaciones, encontramos evidencia de actividad humana sospechosa. El jefe Vega examinó el área durante varios minutos, consultando con sus oficiales. Hay definitivamente algo enterrado aquí, admitió finalmente. La pregunta es ¿qué? Solo hay una manera de averiguarlo, respondió Salinas. ¿Está sugiriendo que excavemos basándonos en el comportamiento de un perro? Estoy sugiriendo que investiguen evidencia física de actividad sospechosa que fue identificada utilizando métodos de detección canina, que son reconocidos legalmente en investigaciones criminales. Después de consultar por radio con supervisores, el jefe Vega tomó la decisión de proceder con excavación limitada para determinar qué había causado la perturbación del suelo. Pero quiero que quede claro, dijo, que esto es altamente irregular. La excavación comenzó a las 3:45 p.m. Los primeros 30 centímetros de tierra revelaron solo suelo normal, y Salinas comenzó a preocuparse de que tal vez había malinterpretado el comportamiento de Oscar. Pero a los 50 centímetros de profundidad, la pala del oficial Martínez golpeó algo que claramente no era tierra o roca. «Jefe», dijo Martínez con voz tensa, «tiene que ver esto». Lo que habían encontrado hizo que todos los presentes retrocedieran del área de excavación. Era un fragmento de tela que claramente había sido ropa infantil. «Dios mío», murmuró el jefe Vega. Pero eso era solo el comienzo. Durante las siguientes 2 horas, mientras continuaban la excavación con cuidado extremo, encontraron evidencia que confirmaría los peores temores de la comunidad y validaría completamente la persistencia de Oscar. Fragmentos de ropa de diferentes tamaños y colores. Objetos personales que incluían mochilas escolares, zapatos pequeños y juguetes. Y finalmente, evidencia inconfundible de que el área había sido utilizada como sitio de entierro para múltiples víctimas. A las 6:30 p.m., el jefe Vega hizo la llamada que cambiaría para siempre la historia del pueblo de San Rafael. Control. Necesito que contacten inmediatamente a la policía estatal y soliciten un equipo de investigación de homicidios y un forense especializado en excavación de sitios criminales. ¿Confirmación de homicidio? Confirmación de sitio de entierro múltiple. Posiblemente víctimas menores de edad. Esa noche, mientras equipos especializados establecían un perímetro de investigación criminal alrededor del área, Oscar finalmente se relajó por primera vez en semanas. Se acostó cerca del sitio de excavación,
pero ya no mostraba la agitación desesperada que había caracterizado su comportamiento durante las últimas 3 semanas. Era como si entendiera que su trabajo de comunicación había terminado. Había logrado dirigir a los humanos hacia la verdad que había estado tratando de mostrarles. «Oscar», le dijo Salinas mientras se preparaba para regresar a la escuela, «no sabemos cuántas vidas has ayudado a salvar al dirigirnos aquí. Pero sabemos que sin tu persistencia, esto podría haber permanecido oculto para siempre». Durante los días siguientes, la excavación completa revelaría la extensión total del horror que Oscar había detectado. 12 cuerpos de niños entre las edades de 6 y 12 años. Todos habían desaparecido durante los últimos 2 años. Todos habían sido reportados como casos de niños perdidos o fugitivos. Ninguno había sido conectado a actividad criminal hasta que Oscar dirigió a las autoridades exactamente al lugar donde habían sido enterrados. Pero todo eso se descubriría en los días venideros. Esa noche, mientras Oscar dormía pacíficamente por primera vez en semanas, había logrado algo que ningún humano había podido hacer. Había dado voz a las víctimas silenciosas. La madrugada del 10 de abril transformó el tranquilo pueblo de San Rafael en el epicentro de una de las investigaciones criminales más importantes en la historia de Michoacán. Equipos forenses especializados, investigadores de la Policía Estatal y expertos en crímenes contra menores habían establecido un perímetro de seguridad alrededor del sitio que Oscar había identificado. El inspector jefe Alejandro Morales, veterano de 30 años en investigaciones de homicidio, llegó al lugar a las 5:30 am para supervisar personalmente la excavación sistemática. «En toda mi carrera», le confesó a la doctora Salinas mientras observaban el trabajo forense, «nunca he trabajado un caso donde un animal fuera el testigo principal que nos dirigió a la evidencia». «¿Qué le dice eso sobre la investigación inicial de las desapariciones?», preguntó Salinas. Morales suspiró profundamente antes de responder. «Me dice que fallamos catastróficamente como sistema. 12 niños desaparecieron durante 2 años, y nadie conectó los casos hasta que un perro nos mostró dónde estaban enterrados». Durante las primeras 6 horas de excavación profesional, el equipo forense confirmó lo que Oscar había estado tratando de comunicar durante semanas. El sitio contenía los restos de 12 víctimas menores de edad, enterradas en capas sistemáticas que indicaban actividad criminal organizada durante un periodo extenso. «La metodología del entierro sugiere experiencia previa», explicó la forense doctora Carmen Vázquez. «Quien hizo esto sabía cómo enterrar cuerpos para minimizar detección, pero no contaron con las capacidades olfativas de un perro entrenado». Cada víctima fue encontrada con pertenencias personales que permitieron identificación preliminar. Mochilas escolares con nombres escritos, zapatos distintivos, joyería característica que familias reconocieron inmediatamente. María González, madre de una de las víctimas, llegó al sitio cuando las noticias se extendieron por el pueblo. Sofía desapareció hace 14 meses. Lloró mientras observaba las pertenencias de su hija siendo cuidadosamente catalogadas como evidencia. La policía dijo que probablemente se había fugado con su novio. Tenía 10 años. No tenía novio. Historias similares comenzaron a emerger, conforme las familias identificaban pertenencias de sus hijos desaparecidos. Casos que habían sido clasificados como fugitivos o desaparecidos voluntarios. Investigaciones que habían sido cerradas prematuramente por falta de evidencia. Familias que habían sido culpadas por las desapariciones de sus hijos. Es un patrón sistemático de negligencia investigativa, observó el inspector Morales mientras revisaban los archivos oficiales de cada desaparición. O algo peor. Durante el segundo día de excavación, la investigación tomó un giro que nadie había anticipado. Entre las pertenencias encontradas con una de las víctimas estaba un teléfono celular que había mantenido algunos datos recuperables a pesar de haber estado enterrado durante meses. El técnico en recuperación digital, Marco Herrera, trabajó durante horas para extraer cualquier información útil del dispositivo. «Dañado. Inspector», gritó Herrera de repente. «Necesita ver esto inmediatamente». El
Teléfono contenía mensajes de texto que habían sido enviados durante las horas antes de la desaparición de la víctima. Mensajes que describían una reunión con un maestro de la escuela que había ofrecido ayuda con problemas familiares. Mensajes que mencionaban una ubicación específica para la reunión, mensajes que nunca llegaron a sus destinatarios porque el teléfono había sido apagado antes de la transmisión. ¿Un maestro?, preguntó Morales. ¿De qué escuela? Herrera continuó trabajando a través de los datos recuperados. Durante las siguientes 2 horas, descubrió mensajes de 3 víctimas diferentes, todos mencionando reuniones con maestros o personas de la escuela que habían ofrecido ayuda. Inspector, dijo Herrera con voz tensa, estos mensajes sugieren que quien estaba dirigiéndose a estos niños tenía acceso a información escolar. Conocía sus nombres, sus situaciones familiares, sus vulnerabilidades. Tenía credibilidad como profesional educativo. Las implicaciones de este descubrimiento golpearon a todos los investigadores, simultáneamente. Alguien conectado al sistema educativo había estado usando su posición para identificar y dirigirse a niños vulnerables. Alguien con acceso a registros escolares, información familiar y perfiles psicológicos de estudiantes. Alguien en quien los niños confiarían debido a su posición profesional. Necesitamos investigar a todos con acceso a registros estudiantiles en todas las escuelas donde estas víctimas habían asistido, ordenó Morales. Y necesitamos hacerlo sin alertar a posibles sospechosos. Durante los días siguientes, mientras el trabajo forense continuaba en el sitio de entierro, investigaciones paralelas comenzaron sobre el personal educativo en toda la región. Las verificaciones de antecedentes se intensificaron. Las historias de empleo fueron examinadas. Y gradualmente, un patrón comenzó a emerger que apuntaba hacia un individuo específico. Profesor Eduardo Maldonado, maestro suplente de 34 años, había trabajado en escuelas en todos los municipios donde las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas. Se había especializado en trabajar con estudiantes en riesgo. Tenía acceso a información familiar detallada a través de su papel como consejero. No tenía dirección permanente y se mudaba frecuentemente entre posiciones, y más significativamente, había estado empleado en la escuela primaria Benito Juárez durante el periodo cuando varias de las víctimas habían asistido allí. Este individuo había estado operando bajo nuestras narices, se dio cuenta el inspector Morales, cuando revisó el historial de empleo de Maldonado, usando posiciones de maestro suplente para identificar niños vulnerables, ganándose su confianza. Y entonces, la conexión con la escuela donde Óscar había estado trabajando como perro de terapia agregó otra capa de significado a su comportamiento persistente. ¿Es posible?, preguntó la doctora Salinas, que Óscar detectara algo sospechoso sobre este individuo durante el tiempo que ambos estuvieron presentes en la escuela. ¿Detectó olores o patrones de comportamiento que indicaban peligro? Era una pregunta que requeriría más investigación, pero el momento tenía sentido. El comportamiento desesperado de Óscar había comenzado poco después de la muerte de don Fernando, cuando muchos aspectos de la rutina escolar habían cambiado, cuando nuevo personal había tenido acceso a áreas que previamente habían estado restringidas, cuando los protocolos de seguridad habían sido relajados durante el periodo de transición. La búsqueda de Eduardo Maldonado comenzó inmediatamente, pero los investigadores descubrieron que había desaparecido de su última dirección, conocida 3 días después del descubrimiento del sitio de entierro. Claramente, había estado monitoreando la cobertura noticiosa y se dio cuenta de que las autoridades se estaban acercando, pero cometió un error, observó el experto en forense digital Herrera. Dejó atrás equipo de computadora que contiene evidencia extensa de sus actividades. Los archivos de computadora recuperados revelaron el alcance completo de la operación criminal de Maldonado, patrón, perfiles psicológicos detallados de cientos de niños en múltiples escuelas, fotos tomadas discretamente durante visitas escolares, mapas de ubicaciones de entierro, incluyendo el sitio que Óscar había identificado.
Y más escalofriante, comunicaciones con otros individuos que sugerían que esto no era un depredador aislado, sino parte de una red más grande. Este caso acaba de volverse mucho más complejo, advirtió el inspector Morales durante una conferencia de prensa. Estamos tratando con actividad criminal organizada dirigida a niños en múltiples municipios y estamos trabajando con autoridades federales para identificar y localizar a todos los individuos involucrados en esta red. Durante la tercera semana de investigación intensiva, Maldonado fue finalmente localizado y arrestado en Guadalajara, intentando cruzar a otro estado usando identificación falsa. Durante el interrogatorio, gradualmente confesó su papel en las desapariciones y asesinatos, pero insistió que había estado trabajando bajo órdenes de otros más poderosos en la organización criminal. Los niños fueron seleccionados basándose en criterios específicos, confesó Maldonado. Situaciones familiares vulnerables, sistemas de apoyo limitados, historias de negligencia o abuso, familias que no generarían presión pública significativa para investigación, escuelas que tenían protocolos de seguridad inadecuados. Su confesión confirmó lo que Óscar había estado tratando de comunicar, que niños inocentes habían sido asesinados y enterrados exactamente donde él había estado señalando durante semanas de intentos desesperados para obtener atención humana. Durante la conferencia de prensa del arresto, el inspector Morales hizo un punto de reconocer el papel que la inteligencia animal había jugado en resolver el caso. Sin la persistencia del pastor alemán Óscar, estas víctimas podrían nunca haber sido encontradas. Sin la disposición de la doctora Salinas para tomar su comunicación en serio, esta red criminal podría haber continuado operando. Este caso demuestra que la inteligencia animal puede ser recurso crucial en investigaciones criminales y que la arrogancia humana al desestimar señales animales puede tener consecuencias trágicas, pero quizás el resultado más importante fue el impacto en la comprensión de la comunidad, tanto de la inteligencia animal como de la importancia de escuchar advertencias, incluso cuando vienen de fuentes inesperadas. La escuela primaria Benito Juárez estableció nuevos protocolos para verificaciones de antecedentes, monitoreo de seguridad y programas de seguridad. Asistidos por animales, Óscar fue oficialmente reconocido como miembro honorario de la fuerza policial y entrenado específicamente para trabajo de detección que podría ayudar a prevenir crímenes similares, y la doctora Salinas desarrolló programas de entrenamiento para personal educativo en Minoves, reconocer y responder a señales de comportamiento animal que podrían indicar amenazas de seguridad. Lo más que aprendimos de Óscar, explicó Salinas durante una sesión de entrenamiento, es que los animales a menudo detectan peligros que los humanos pierden porque no prestamos atención a cambios ambientales sutiles. Notan cuando alguien no pertenece, cuando los patrones de comportamiento están desviados, cuando algo fundamental ha cambiado en su ambiente. En este caso, Óscar sabía que algo terrible había ocurrido en esa área del bosque y trató durante semanas para comunicar ese conocimiento. La tragedia es que casi desestimamos sus advertencias como inestabilidad mental en lugar de reconocerlas como comunicación inteligente. El juicio de Eduardo Maldonado comenzó el 15 de septiembre de 2024, 6 meses después del descubrimiento que había cambiado para siempre al pueblo de San Rafael. Lo que había empezado como el caso de un perro problemático se había convertido en el proceso judicial más importante en la historia de la región. En una decisión sin precedentes, el juez federal, Ricardo Hernández, permitió que Óscar estuviera presente durante ciertas partes del juicio como testigo material, reconociendo que su comportamiento había sido crucial para la resolución del caso. UE debe ser considerada en el contexto de esta investigación, declaró el juez durante la audiencia preliminar. La presencia de Óscar en la sala de juicios causó una reacción emocional inmediata en Maldonado. Cuando el pastor alemán entró acompañado por la doctora Salinas, el acusado comenzó a mostrar signos visibles de agitación, sudoración excesiva, respiración acelerada y una incapacidad para mantener contacto visual con el animal.
Su reacción al perro es consistente con culpabilidad psicológica, observó el psicólogo forense Dr. Manuel Torres. Maldonado reconoce inconscientemente que el animal fue instrumental en su captura. Durante las primeras semanas del juicio, la evidencia presentada por la Fiscalía pintó un cuadro devastador de manipulación, sistemática y violencia organizada. Maldonado había usado su posición como maestro suplente para identificar niños vulnerables en múltiples escuelas durante un periodo de 2 años. Había desarrollado perfiles psicológicos detallados de víctimas potenciales, dirigiéndose específicamente a niños de familias disfuncionales o en situaciones de pobreza extrema. Había establecido confianza con las víctimas, ofreciendo ayuda con problemas escolares o familiares, usando su autoridad como educador para obtener acceso. Una vez que había aislado a las víctimas, las transportaba al área del bosque donde posteriormente las asesinaba y enterraba. Este acusado no actuaba por impulso, argumentó la fiscal general Ana Patricia Vega. Era un depredador, calculado que había convertido el sistema educativo en su terreno de caza personal. Pero la evidencia más devastadora vino cuando los investigadores descubrieron que Maldonado no había estado trabajando solo. Los archivos de computadora recuperados revelaron comunicaciones con al menos 6 otros individuos en diferentes estados, todos involucrados en operaciones similares dirigidas a niños vulnerables. La red criminal que habían descubierto operaba usando maestros sustitutos, consejeros voluntarios y otro personal educativo para identificar y acceder a víctimas. Estamos tratando con una conspiración nacional, testificó el inspector Morales. Una red sistemática diseñada para explotar las vulnerabilidades en nuestro sistema educativo. Durante la segunda semana del juicio, la atención se enfocó en el papel que la negligencia institucional había jugado en permitir los crímenes. Múltiples familias testificaron sobre cómo sus reportes de niños desaparecidos habían sido desestimados o investigados inadecuadamente. María González, madre de Sofía, proporcionó testimonio que partió corazones en toda la sala. Cuando Sofía no regresó a casa de la escuela, inmediatamente contacté a la policía. Testificó entre lágrimas. Me dijeron que niños de su edad a menudo se escapan con amigos. Insistí que Sofía nunca se iría voluntariamente. Dijeron que estaba siendo dramática. Durante 14 meses, busqué todos los días mientras la policía trataba su desaparición como baja prioridad. Si hubieran tomado su desaparición en serio, tal vez otros niños estarían vivos. Testimonios similares de otras familias revelaron un patrón de falla sistemática en las investigaciones de niños desaparecidos, casos rutinariamente clasificados como fugitivos sin investigación apropiada. Familias culpadas por las desapariciones de sus hijos. Limitaciones de recursos usadas para justificar esfuerzos de búsqueda inadecuados. El sistema falló a estos niños mucho antes de que fueran asesinados, argumentó el abogado defensor Roberto Campos, intentando cambiar la culpa hacia la negligencia institucional en lugar de las acciones de su cliente. Pero la fiscalía contraatacó con evidencia que demostraba la manipulación sofisticada de Maldonado, de esas mismas debilidades sistemáticas. Acusado deliberadamente, eligió víctimas de familias que sabía recibirían atención de investigación mínima, respondió la fiscal Vega. Estudió los protocolos policiales y se dirigió a niños cuyas desapariciones serían rutinariamente desestimadas. Convirtió en arma el prejuicio institucional contra familias pobres para continuar sus crímenes. Durante la tercera semana, el foco cambió al papel de Óscar en resolver el caso. La doctora Salinas proporcionó testimonio detallado sobre análisis de comportamiento animal y las comunicaciones específicas de Óscar durante las semanas antes del descubrimiento. Óscar exhibió comportamiento de señalización direccional que era consistente con detección de restos humanos, explicó al jurado. Sus patrones de comportamiento no eran aleatorios o relacionados con estrés. Eran específicos, persistentes y enfocados en comunicar información importante. Cuando seguimos su dirección,
encontramos exactamente lo que había estado tratando de mostrarnos. La Fiscalía introdujo evidencia en video del comportamiento de Oscar durante las semanas de señalización, mostrando la consistencia y urgencia de sus intentos para dirigir atención humana hacia el sitio de entierro. Este animal demostró más dedicación para encontrar estas víctimas que algunos de los oficiales responsables de investigar sus desapariciones. Mipot, observó la fiscal Vega, los intentos de la defensa para desestimar la contribución de Oscar como coincidencia o proyección antropomórfica fueron socavados por testimonio experto en comportamiento animal y detección forense. Los perros han sido usados exitosamente en investigaciones criminales durante décadas, testificó el experto canino, Dr. Fernando Ruiz. Sus capacidades olfativas y comunicaciones comportamentales están científicamente documentadas y legalmente reconocidas. El comportamiento de Oscar cumple todos los criterios para evidencia de detección creíble. Durante la cuarta semana, el estado mental de Maldonado se convirtió en foco de examinación. Los abogados defensores intentaron argumentar capacidad disminuida, afirmando que su cliente sufría de trastornos psicológicos que comprometían su juicio. Pero los expertos de la Fiscalía demostraron que los crímenes requerían planificación extensa, manipulación sofisticada y atención cuidadosa para evitar detección. Estas no fueron acciones de alguien con capacidad mental comprometida, argumentó la psiquiatra doctora Carmen López. Fueron crímenes calculados cometidos por alguien que entendía completamente las consecuencias de sus acciones. Eligió victimizar niños específicamente porque creía que serían testigos menos creíbles. Usó su posición profesional para ganar confianza específicamente porque entendía que las figuras de autoridad tienen ventajas en manipulación. Cada aspecto de su comportamiento demuestra comprensión clara del bien y el mal, y elección deliberada para cometer actos malvados. Durante los argumentos finales, ambos lados abordaron las implicaciones más amplias del caso para la seguridad comunitaria y la responsabilidad institucional. La defensa argumentó que las fallas sistemáticas en supervisión educativa e investigaciones de niños desaparecidos habían creado condiciones que permitieron los crímenes. Mi cliente es culpable de actos terribles, admitió el abogado Campos, pero fue habilitado por un sistema que rutinariamente falla en proteger niños vulnerables. La justicia real requiere abordar esas fallas institucionales, no solo castigar a un individuo. La Fiscalía contraatacó que la responsabilidad individual no podía ser disminuida por problemas institucionales. Eduardo Maldonado eligió convertirse en depredador, declaró la fiscal Vega. Eligió dirigirse a niños inocentes. Eligió asesinarlos. Los problemas sistemáticos en nuestras instituciones no excusan el mal individual. E importantemente, este caso demuestra que cuando escuchamos advertencias, incluso de fuentes inesperadas como animales, la justicia puede ser servida. La persistencia de Oscar salvó a estos niños de ser olvidados para siempre. El jurado deliberó durante 3 días, antes de regresar su veredicto el 8 de octubre de 2024, culpable en todos los cargos: 12 cuentas de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, y numerosos cargos relacionados con explotación de menores. Maldonado fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero más importante para la comunidad, el juicio había establecido precedentes legales, tanto para evidencia animal en casos criminales como para responsabilidad institucional en investigaciones de niños desaparecidos. Durante la sentencia, el juez Hernández abordó las implicaciones más amplias del caso. Este juicio ha demostrado que la inteligencia animal puede ser recurso crucial en investigaciones criminales, declaró. También ha demostrado que la negligencia institucional en casos de niños desaparecidos puede tener consecuencias trágicas. Estoy ordenando revisión comprensiva de protocolos de niños desaparecidos en todo este distrito judicial, y estoy recomendando que los programas de detección asistida por animales sean expandidos en todas las agencias de aplicación de la ley. Después del juicio, la comunidad de San Rafael enfrentó el proceso
difícil de sanación mientras implementaba cambios para prevenir tragedias similares. Oscar fue oficialmente certificado como especialista en detección y comenzó a trabajar con agencias de aplicación de la ley en todo Michoacán. Ladrona Salinas estableció programas de entrenamiento para maestros, aplicación de la ley y miembros de la comunidad en reconocer y responder a señales de comportamiento animal. Y quizás más importante, se implementaron nuevos protocolos para casos de niños desaparecidos que priorizaban investigación inmediata independientemente del estatus económico, familiar. Aprendimos que desestimar advertencias, ya sea que vengan de padres preocupados o animales persistentes, puede tener consecuencias devastadoras, reflexionó el inspector Morales durante una reunión comunitaria. Oscar nos enseñó que la inteligencia viene en muchas formas y que nuestra responsabilidad es escuchar, no desestimar. 6 meses después del juicio, se dedicó un memorial para las 12 víctimas cuyas muertes habían sido resueltas porque un pastor alemán se negó a dejar que sus desapariciones fueran ignoradas. 3 años después del descubrimiento que había cambiado para siempre al pueblo de San Rafael, Oscar se había convertido en algo que nadie había anticipado: el perro de detección más respetado en todo México y el símbolo viviente de Mindausen. La importancia de escuchar las advertencias, sin importar de dónde vengan. En la mañana del 15 de marzo de 2027, exactamente 3 años después de la muerte de don Fernando, Oscar caminaba por los pasillos de la renovada Escuela Primaria Benito Juárez, con una autoridad y propósito que habían evolucionado más allá de su papel original, como perro de terapia. «Buenos días, Oscar», lo saludó la nueva directora, doctora Elena Morales, mientras él realizaba su inspección matutina de seguridad. Era una rutina que había desarrollado durante los años posteriores al caso Maldonado. Un recorrido sistemático de todo el campus para detectar cualquier anomalía olfativa, comportamental o ambiental que pudiera indicar peligro. Los estudiantes, ahora educados desde temprana edad en reconocimiento de comportamiento animal, observaban atentamente las señales de Oscar mientras realizaba su trabajo. «Miren cómo Oscar olfatea cada área metódicamente», explicó la maestra, Sandra López, quien había permanecido en la escuela y se había convertido en defensora de programas de seguridad asistidos por animales. «Está verificando cualquier olor que no pertenezca aquí». «¿Qué haríamos si Oscar mostrara signos de alerta?», preguntó la estudiante Carmen Vázquez, sobrina de una de las víctimas originales. «Inmediatamente seguiríamos los protocolos que hemos aprendido», respondió Sandra. «No desestimar su comunicación, no asumir que está confundido o alterado. Escuchar lo que está tratando de decirnos». Este enfoque educativo se había vuelto estándar en escuelas por todo Michoacán después de que la ley Oscar fuera aprobada por la legislatura estatal en 2025. La legislación requería que todas las instituciones educativas implementaran entrenamiento de comportamiento animal para personal y estudiantes, estableciera financiamiento para programas de seguridad asistidos por animales, y más importante, mandara investigación inmediata de cualquier señal de angustia animal relacionada con seguridad del campus. La ley reconoce que los animales pueden detectar amenazas que los humanos pierden, había explicado la senadora Patricia Herrera durante debates legislativos, y que la arrogancia institucional al desestimar advertencias animales puede tener consecuencias trágicas. Durante los 3 años desde el juicio de Maldonado, Oscar había trabajado con agencias de aplicación de la ley en 47 casos diferentes. Había ayudado a localizar personas desaparecidas en áreas silvestres, donde equipos de búsqueda humanos habían fallado. Había detectado dispositivos explosivos plantados cerca de escuelas en 3 municipios diferentes. Había identificado operaciones de tráfico de drogas, usando detección de olores que había salvado incontables vidas jóvenes. Había encontrado evidencia en casos fríos que habían estado sin resolver durante años. Pero quizás más importante, su presencia y reputación habían creado un cambio cultural en cómo las instituciones abordaban las comunicaciones animales. Antes de Oscar, reflexionó el inspector Morales durante una conmemoración de aniversario,
Tratábamos el comportamiento animal como interesante, pero finalmente poco confiable. Ahora entendemos que la inteligencia animal puede ser recurso crítico en seguridad pública. Hemos aprendido a escuchar en lugar de desestimar. La transformación no había sido limitada a aplicación de la ley. Instituciones educativas por TA. Todo México habían implementado procedimientos comprensivos de verificación de antecedentes, que incluían evaluación psicológica y monitoreo continuo de personal que trabajaba con niños. Las investigaciones de niños desaparecidos ahora eran requeridas para comenzar inmediatamente, independientemente del estatus socioeconómico familiar o suposiciones iniciales sobre comportamiento fugitivo. Y los programas de detección asistidos por animales habían sido expandidos para incluir no solo trabajo policial tradicional, sino también actividades enfocadas en prevención en escuelas y centros comunitarios. La doctora Salinas, ahora directora del Centro Nacional para Seguridad Pública Asistida por Animales, había entrenado cientos de profesionales en interpretación y comunicación de comportamiento animal. Oscar nos enseñó que la inteligencia viene en muchas formas, explicó durante una conferencia internacional en Ciudad de México, y que nuestra responsabilidad como humanos es desarrollar sensibilidad a esas diferentes formas de comunicación. Los animales observan cambios ambientales que perdemos, detectan patrones de comportamiento que pasamos por alto. Notan cuando algo no pertenece en su ambiente familiar. En el caso de Oscar, detectó que algo terrible había ocurrido en un área cerca de su lugar de trabajo, y trató consistentemente de comunicar ese conocimiento. La tragedia no fue que no pudiera comunicar claramente. La tragedia fue que, inicialmente desestimamos sus comunicaciones como inestabilidad mental, en lugar de reconocerlas como advertencias urgentes. La atención internacional que el caso había recibido llevó a la adopción de programas similares de seguridad asistida por animales en escuelas y agencias de aplicación de la ley por toda América Latina. Colombia estableció el Protocolo Oscar para investigaciones de niños desaparecidos. Argentina implementó entrenamiento obligatorio de comportamiento animal para personal educativo. Brasil expandió sus programas existentes de perros policiales para incluir trabajo de detección específicamente enfocado en crímenes contra niños. La historia de Oscar se ha convertido en símbolo de la importancia de comunicación entre especies en seguridad pública, observó la doctora María Elena Torres, directora del Centro Interamericano para Protección Infantil. Su persistencia salvó no solo las 12 víctimas que fueron encontradas, sino también incontables otros niños que podrían haber sido víctimas si Maldonado y su red hubieran continuado operando. Durante los años siguientes al juicio, la investigación continuada había revelado que la red criminal había sido responsable de desapariciones en 7 estados. Se habían hecho arrestos adicionales. Se habían descubierto más sitios de entierro. Y se habían implementado reformas sistemáticas en supervisión educativa para prevenir infiltración similar por depredadores. Estimamos que las comunicaciones de Oscar llevaron a la resolución de al menos 38 casos relacionados, reportó la fiscal federal Ana Patricia Vega durante una audiencia congresional en 2026. Su comportamiento abrió una conspiración que podría haber continuado indefinidamente. Pero para la comunidad de San Rafael, el impacto de Oscar trascendía aplicación de la ley y cambios de política. Se había convertido en encarnación de resistencia, determinación y el poder de persistencia al enfrentar indiferencia institucional. Cada año en el aniversario del descubrimiento, la comunidad se reunía para honrar tanto a las víctimas como al animal que se había negado a dejar que fueran olvidadas. Niños que habían sido demasiado jóvenes para entender los eventos originales. Ahora crecían conociendo la historia de cómo la determinación de un perro había cambiado su comunidad para siempre. Mi hija aprende sobre Oscar en la escuela, compartió María González durante el servicio memorial de 2027. Aprende que incluso cuando los adultos no escuchan, la verdad eventualmente encuentra una manera de ser escuchada. Sofía tendría 15 años ahora. Debido a Oscar, recibió justicia. Y debido a esa justicia, otros niños están más seguros.
En el memorial mismo, Oscar había desarrollado un ritual que conmovía a testigos cada año. Se acercaba a cada placa honrando a las víctimas y se sentaba silenciosamente durante varios minutos, como pagando respetos a niños que había ayudado a encontrar. Luego regresaba a la estatua de sí mismo y la inscripción central, sentándose alerta y vigilante, como asegurando a la comunidad que permanecía en guardia. Es como si entendiera que su trabajo no está terminado, observó el padre Miguel Santos, quien conducía servicios memoriales. Que la protección es responsabilidad continua, no logro de una sola vez. Durante la ceremonia de 2027, se dio reconocimiento especial al impacto más amplio de la historia de Oscar, en cambiar actitudes sociales hacia inteligencia y comunicación animal. Niños de escuelas por todo Michoacán presentaron reportes sobre proyectos de comportamiento animal que habían conducido como parte de su educación científica. Agencias de aplicación de la ley demostraron nuevas técnicas de detección asistida por animales que habían sido desarrolladas basándose en lecciones aprendidas del caso de Oscar. Y familias que habían sido ayudadas por investigaciones asistidas por animales compartieron sus historias de cómo la sensibilidad institucional mejorada a comunicaciones animales había hecho diferencia en sus vidas. Oscar cambió más que solo un caso criminal, reflexionó la doctora Ana Morales durante sus comentarios como directora escolar. Cambió cómo pensamos sobre inteligencia, comunicación y la importancia de escuchar advertencias incluso cuando vienen de fuentes inesperadas. Los niños que asisten a esta escuela ahora crecen entendiendo que la sabiduría puede venir de cualquier lugar, que la persistencia en hablar la verdad es cualidad admirable, y que las instituciones tienen responsabilidad de escuchar, especialmente cuando personas vulnerables o animales están tratando de comunicar información urgente. En los meses previos al tercer aniversario, Oscar había comenzado a mostrar signos de envejecimiento que recordaban a todos que su tiempo como especialista en detección activa era limitado. A los 9 años, permanecía agudo y dedicado, pero veterinarios recomendaron reducir su carga de trabajo para preservar su salud para años venideros. Oscar nos ha dado un regalo increíble, reflexionó la doctora Salinas durante una reunión de planificación para su eventual retiro. Ha cambiado cómo las instituciones abordan comunicaciones animales. Ahora, nuestra responsabilidad es asegurar que esos cambios se conviertan en partes permanentes de cómo operamos. Entrenar nuevas generaciones, tanto de humanos como de animales, para continuar este trabajo. Y nunca más permitir que la arrogancia institucional sobrepase advertencias urgentes, independientemente de su fuente. Los planes ya estaban en marcha para establecer el Instituto Oscar para Seguridad Pública Asistida por Animales, un centro de investigación y entrenamiento que aseguraría que su legado continuara indefinidamente. Perros. Jóvenes estaban siendo entrenados usando metodologías desarrolladas del estudio de las habilidades naturales de Oscar, currículos educativos estaban siendo desarrollados para enseñar a niños, desde edades tempranas, sobre comportamiento animal y comunicación, y marcos de políticas. Estaban siendo creados para asegurar que las respuestas institucionales a advertencias animales se convirtieran en práctica estándar en todas las agencias gubernamentales. Oscar no trabajará casos activos para siempre, reconoció el inspector Morales durante una reunión de personal. Pero los principios que nos enseñó sobre escuchar, respetar la inteligencia animal y tomar advertencias persistentes en serio, esos continuarán guiando nuestro trabajo durante generaciones. En la tarde del tercer aniversario memorial, después de que todos los eventos ceremoniales habían concluido, Oscar realizó un ritual final que se había vuelto tradición personal. Caminó lentamente por el área del bosque donde el sitio de entierro había sido localizado, ahora transformado en un jardín memorial pacífico con flores y árboles plantados en honor de cada víctima. Se detuvo en cada marcador memorial, sentándose silenciosamente como asegurando que los niños enterrados allí supieran que no habían sido olvidados. Finalmente, regresó al memorial central y se estableció en su posición familiar, alerta, vigilante
y listo para responder a cualquier nueva comunicación que pudiera requerir su atención. Porque Oscar entendía algo fundamental que todo el caso había demostrado: que la protección nunca está terminada, que la justicia requiere vigilancia constante, y que a veces las voces más importantes son aquellas que la sociedad está más inclinada a desestimar. Y en ese momento silencioso de la tarde, rodeado por una comunidad que había aprendido a escuchar, Oscar continuó su vigilia, ya no solo para una escuela, sino como símbolo de la importancia de escuchar y responder a cada advertencia, sin importar cuán inesperada sea su fuente. Los 12 niños que habían sido encontrados debido a su persistencia ahora descansaban en paz, sabiendo que sus muertes habían llevado a cambios que protegerían a incontables otros, y la comunidad, que casi había desestimado sus advertencias como locura, ahora entendía que a veces la voz más cuerda en un mundo perturbado pertenece a alguien con 4 patas, sentidos extraordinarios, y un corazón dedicado a proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Fin.